Buenas tardes, de nuevo en ABA TV, debates. Enfrente tenemos hoy, en el debate de hoy, a Carlos Abaga Ayingono y Octavio Ndong Nzue. El tema a debatir hoy es: la justicia española abre expediente a 3 miembros del régimen dictatorial de Obiang. De los 3 está incluido su hijo. Arrancamos el debate. A raíz de esas informaciones que han llegado a la opinión pública, tanto nacional como internacional, sobre el expediente que se ha abierto a esos 3 miembros del régimen dictatorial, una de las formaciones políticas de la oposición en el exilio ha salido a autofelicitarse. La pregunta es: ¿esta debería ser la primera reacción de la oposición en el exilio? Con esta pregunta arrancamos el debate. Toma la palabra Octavio Ndong Nzue. Octavio tiene 3 Bueno, minutos para dar. en primer lugar, saludar a todos, saludar la iniciativa, saludar al moderador y al compañero Abba Yingono. Lo que pasa es que la oposición de Guinea, sobre todo en el exilio, a veces hacemos unas cosas que no sé si esas cosas se debate antes, se acuerdan antes y se ve realmente lo que corresponde. Porque autofelicitarse a sí mismo, a la organización, dentro de un trabajo que creo que podría ser de todos, no creo que es del todo afortunado. Porque precisamente de lo que está haciendo la justicia española viene de las denuncias que se han hecho sobre ese asunto, sobre el secuestro. Esto lo ha hecho la oposición en el exilio, lo ha hecho la oposición interna, lo ha hecho todos los grupos de la oposición. Y autofelicitarse no creo que ha sido una de las formas que se debería de haber hecho. Don Carlos, toma la palabra. ¿Tiene algo? Sí, muchísimas gracias. A igual que mi compañero, no, vengo a felicitar la iniciativa tuya, Luisito. Y siempre que llamas, estamos ahí porque los temas son siempre candentes, muy importantes, y la forma que lo diriges, fenomenal. Muchas gracias. Felicitar a la justicia española por ese trabajo tan interesante, tan importante que ha hecho, y sobre todo con la discreción con que se ha llevado esos trabajos a cabo. Ha sido extraordinario y fenomenal. Muchas gracias. Esperamos que más cosas vayan saliendo a la luz. Pues el autofelicitarse yo creo que es la imagen que la oposición da al exterior, y es una imagen bastante triste. Bastante triste en el sentido de que debemos aprender a hablar en primera persona del plural. Tal como lo ha dicho el compañero Octavio, no, ese trabajo, yo particularmente, si felicito a un grupo político de haber trabajado arduamente, es a los compañeros de MLG que están en España y fuera de ella. Y después felicitar a todas las fuerzas políticas de la oposición, porque después del secuestro de los compañeros del movimiento MLG y a otros compañeros también que fueron secuestrados, la oposición no ha dejado de luchar, no ha dejado de exigir
no ha dejado de hablar sobre esos temas. Cuando una fuerza política ya viene a hacerse suya, o bien suyos los resultados positivos sobre todo de ese trabajo, pues bueno, yo no los voy a criticar como tal, ellos mismos sabrán cómo se mirarán al espejo cuando sabiendo de que en ese secuestro hay muchísimo, un gran tema, hay muchas cosas que se tiene que hablar justamente entre los que se han autofelicitado y los secuestrados. Eso es lo único que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. No solo se han autofelicitado algunas de las formaciones, según lo que hemos podido leer en las redes sociales, alguna que otra organización, que no vamos a mencionar los nombres para evitar respuestas agresivas, han dicho que trabajan de una forma independiente para conseguir los logros que sea como el similar que el que estamos teniendo ahora, que la justicia española abre un expediente judicial a los temas de secuestros y torturas en Guinea Ecuatorial. ¿Qué puede decir al respecto, don Carlos? Pues sí, también lo leí y como acabo de decir, no solo eso, sino que esa fuerza política ha dicho que es la única y mejor fuerza política que trabaja para los logros. Como te digo, yo no sé, es como si estuviéramos ya en una campaña electoral eh, antes de abatir al enemigo común. A mí particularmente no me importa si alguien se dice ser el mejor, debe demostrarlo también. Y sobre todo en la política, llamarse mejor es un gran error. En la arena política. Esas palabras no existen. Las palabras que pueden existir uno puede decir de que hemos trabajado o bien nuestra fuerza política ha trabajado en tal y tal y tal y tal. Pero decir de que somos los mejores es un idioma que se escucha tanto dentro como fuera del país, en muchas fuerzas políticas, y es muy triste. Eso demuestra que sobre todo los que estamos fuera, que a pesar de vivir en países democráticos, estamos viviendo como si fuera en Guinea. La gente ve los debates en los parlamentos de España, de Inglaterra, de Alemania y tal, pero al abrir la boca lo hacemos como si viviéramos en Malabo o en Bata. O sea, eso es todo. Todos trabajan mucho, con eficacia, hay muchos logros. También hay fallos. Nadie puede decir que no los hay. Si alguien falla, hemos fallado todos. Si hay éxito, es el éxito de todos. Tenemos que aprender a hablar en primera persona del plural. Es muy importante para la Guinea de mañana. Es muy, muy importante. Y es el miedo que tengo. Este egoísmo, esta prepotencia, este protagonismo que sobresale en la oposición guineana, tanto los que están dentro como los que están fuera, es un gran peligro para la Guinea de mañana. Debemos aprender a hablar. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Octavio, ¿tiene algo al respecto? ¿Alguna réplica? ¿Alguna otra opinión? Hombre, yo tendría también mi opinión, aunque en la mayor parte de los casos puede coincidir de lo que acaba de decir Abba Yingón, porque el hecho de no decir las cosas en plural, aunque lo hagas solo, piense que de lo que estás haciendo es el mismo trabajo que hacen otros. Entonces, tú no harás nada especial. Por ejemplo, cuando hago los audios, yo hablo siempre en plural. Y alguien a lo mejor puede pensar que a lo mejor en el estudio estará con alguien. Y no es eso.
sino que tú concibes de que el trabajo que estás haciendo es el mismo trabajo que hacen los demás. Si en este momento tienes la palabra, no lo vas a asumir como si hicieras una cosa especial. Y en política, todavía muchos no saben que es una de las profesiones mal miradas en todo el planeta. En todo el planeta. Es que si tú vas al banco y tú pides un crédito de tu actividad política, no te lo van a dar. Tú puedes presentar cualquier tipo de garantías que puedas, no te lo van a dar. Oye, eres político y búscate la vida, es lo que suelen decir, ¿eh? ¿Y qué pasa? No quiere decir que de esa actividad no pueden prestar. Sí que prestan, pero a través de otras compartidas. Eso quiere decir que la actividad política es la peor valorada a nivel mundial. Pero muchos no nos damos cuenta. Y otro pecado que también comete la oposición, primero, eso de no asumir la unidad. Y cuando se asume la unidad, se empieza por esos pequeños detalles. Hablar en plural para hacer entender que hacemos el mismo trabajo. Y esa voluntad también nos puede conducir a que el esfuerzo que hacemos entre todos tengamos en el futuro, que no puede ser tan lejano, de constituir una fuerza única. ¿Por qué? Porque lo que no se entiende en la oposición de Guinea, de que persiguiendo el mismo objetivo, y uno lo puede decir, asumir de lo que se ha hecho la primera pregunta, y por otra parte que muchos hacen entender que mejor se lucha por separado. Entonces, ¿y cómo es que puede ser una lucha mejor por separado y mala juntos? Eso se tiene que explicar. Se tiene que explicar. Y lo que también muchos confunden, a lo mejor que sería la segunda pregunta, es que la acción judicial no es la acción política, que es lo que está haciendo ahora los poderes judiciales de España. Y la política no va a meterse por ahí. Están llevando a cabo los procesos judiciales, que no serán los procesos políticos, aunque repercute en política, y es lo que debería de plantear la oposición. Entonces, a ver, ¿dónde quedamos ahora y qué lo podríamos hacer? Muchas gracias, don Octavio. Carlos Zavala, ¿alguna cosa que añadir? Tendría No, más adelante, él ha tocado un punto que yo creo que vamos a tocar y así yo ya respondo. Bueno, vamos a seguir con el debate. Vamos al segundo punto. A raíz de esas informaciones, como sabemos, el tema es el expediente abierto a los 3 miembros del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial. A raíz de esas informaciones, de ese expediente concretamente que ya está abierto, la oposición podría aprovechar esa coyuntura para unir el esfuerzo y demostrar a la comunidad guineana que le espera que se puede hacer algo, se puede ver el cambio, algo diferente de lo que tenemos hoy en día en Guinea Ecuatorial. ¿Es el momento o hace falta que llegue otra cosa para que la oposición se siente y dialogue entre ellos? La palabra la damos a don Carlos. Pues bien, la oposición nunca ha dejado de trabajar y el 2022 ha sido un año que se podría llamar, como se hizo en Zaire en su día, année de travail. El 2022 ha sido el año de muchísimo trabajo en conjunto de todas las fuerzas políticas de la oposición
tanto las de dentro como las de fuera. Nos hemos esforzado el año pasado en intentar trabajar como no se había hecho antes, trabajar junto y de otra forma. Muchos suelen decir y el PAC, y la POC y no sé qué. No, en 2022 tomamos otro rumbo de trabajo y otra forma de trabajar. Por eso fundamos el pacto político. Entonces, en ese pacto se está trabajando bastante, se está analizando los puntos y justamente la situación actual esa, en eso el compañero Octavio tiene toda la razón, estamos frente a un problema jurídico y no frente a un problema político. Pero no obstante, teniendo en cuenta que aquí se persiguen a los políticos corruptos, secuestradores y asesinos, no podemos decir de que ese tema solo tiene que interesarse a la justicia, sino que estamos metidos en esta sopa porque justamente en Guinea, sabiendo la estructura política de nuestro país, las tres fuerzas se encuentran en manos de una persona. Entonces, es muy difícil separar el órgano judicial en Guinea con el órgano legislativo. Todos van juntos. Y nosotros, los de la oposición, podemos aprovechar esta coyuntura en hacer más. Podemos dar muchísima más información a la justicia española porque tenemos muchas informaciones. La misma justicia española también tiene otras, pero en lo que a nosotros respecta, podemos y debemos aprovechar esta coyuntura, porque la justicia española ha demostrado por fin esta vez que puede trabajar bien discreto, sin que nadie sepa, y obtener los resultados que se necesitan. Muchas gracias, don Carlos. La palabra toma don Octavio. Octavio Ondún. Sí, precisamente es eso, de que dentro de las presiones que directamente está recibiendo el régimen de Teodoro Beñón a raíz de esas investigaciones, políticamente se puede aprovechar bastante. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a esperar de lo que haga los órganos judiciales de España. Porque se puede dar esa sensación de que como España está persiguiendo a los secuestradores precisamente porque han secuestrado a 2 ciudadanos españoles, aunque de origen guineano, que es la baza muy importante de la investigación por parte de España y en colaboración con los familiares de esas personas y de la formación política que forman parte de MLG. En ese caso, la oposición, aparte de que puede ofrecer más información, ojo, esa información, si la pide la justicia, sí, si no la pide, no, ¿dónde lo va a entregar? ¿Dónde va a facilitar esa información? Porque si tiene que facilitar una información que requiere la justicia. Y es más, que antes de levantar el secreto del sumario, yo hubiese pedido si le faltara a uno con otro eslabón dentro de la investigación. Y cuando ya se hace público, ya no hace falta pedir más informaciones, a no ser que haya un acontecimiento extra sobre los planes del Poder Judicial. Si no surge eso, no creo que lleguen a pedir más informaciones. Lo que sí pueden encontrar de que alguien se ofrece por ejemplo, de testigo de a uno de los hechos. A lo mejor que cree que su testimonio puede ser de alto valor. En ese caso sí. Pero de todas formas, tal como lo ha dicho Abba Ingo, ¿no? Como tú eres en Guinea, va bien relacionado,
no hay separación de poderes, es decir, que están sufriendo una presión política. Y es donde la oposición debería de más o menos aprovechar esa coyuntura de hacer otro tipo de actividades que incrementen la presión, Y de eso siempre se necesita que las fuerzas políticas, esas presiones o que esas actividades se realizan de una forma conjunta entre los grupos políticos, organizaciones sociales o grupos de las mujeres y todo eso. Lo que sí siempre se echa en falta es que de una parte a otra no se ve esa conjunción de negociaciones en que se puede plantear que en ese momento tenemos que ir juntos para hacer la misma fuerza y que se decida de alguna forma de cada actividad cómo se plantea entre todos. No una parte se va a la manifestación, ni siquiera se invita a las demás partes. Ahí es el desorden y la confusión que de alguna forma a la oposición de Guinea le puede llegar tantas oportunidades y sin saber aprovecharlas. Muchas gracias, ¿Por qué? Porque Octavio. hay esa situación. Muchas gracias por tu aportación, tu opinión. Carlos Amaga, si tiene algo al respecto que añadir. Sí, solo tengo que añadir un poquito. El compañero Octavio ha dado más énfasis en los ciudadanos españoles secuestrados. Y yo digo que a pesar de todo, esos dos ciudadanos secuestrados, estamos hablando de don Fulgencio Obiang y Francisco Michá, que son ciudadanos españoles, pueden servir como mecha de explosión a todo lo que se está hablando aquí. Si nosotros damos un mínimo esfuerzo en servirle a la justicia española, ofreciéndoles mucho más informaciones de lo que ellos tienen, es porque pueden involucrarse en el asunto y así ayudar a la oposición. En lo que tú acabas de decir, Octavio, sobre las manifestaciones, aglomeraciones y todo eso, yo creo que a estas alturas no hace falta que se invite de una forma especial a una u otra fuerza política. Tenemos que saber que nada más escuchar que hay una manifestación en Honolulu, tal fecha, tal día, es que todos tenemos que involucrarnos en esa lucha. Ahí lo que interesa es la masa. El mundo internacional tiene que ver de que el pueblo guineano está manifestando en Honolulu, o bien en Madrid, en Berlín o en Barcelona. Lo que no se puede comprender es que, por ejemplo, solamente la misma ciudad de Madrid, yo creo que tendría más de 200.000 guineanos. Y cuando hay una manifestación y de esos 200.000 guineanos, mucho más de la mitad están en contra del sistema. Pero cuando hay una manifestación en Madrid, tú ves solo a 200, a 300 personas, a 150 personas, es que da vergüenza. Da vergüenza cuando uno en París ve la manifestación de los ciudadanos de Camerún, de Congo, de tal, que llegan a miles y miles. Tú te preguntas, pero ¿y nosotros por qué somos así? ¿Por qué no nos interesa el caso de nuestro propio país? La gente habla, sí. Hablar es fácil, pero hacer siempre es muy difícil. Estamos en Madrid, vivimos en Madrid, hay manifestación, pero nadie va. Y cuando se van a casa, todos critican el sistema. Es ahí donde debemos empezar. No se necesita una invitación para manifestar. Es un tema que nos afecta a todos, al menos a los que sienten, a aquellos que sienten la forma en que nuestro pueblo está pasando desde hace más de medio siglo. Gracias. Gracias, don Carlos. Don Octavio, tiene 2 minutos para si alguna réplica.
Sí, pero hay una cuestión, a ver si me Un minuto. explico. Hay una cuestión de fondo, porque en todas las actividades yo he participado, tanto dentro de lo que se organiza cuando se hace el acto y después del acto. Y siempre me ha interesado muchas veces de recabar opiniones de los que no han asistido. Es decir, que la diferencia irreconciliables de los grupos de la oposición todavía sigue haciendo mella para que en cada acto que se organice y cualquier actividad que se lleva a cabo haya participantes decididos. ¿Me entiendes? Eso todavía existe ahí. Si no se encuentra una buena reconciliación iniciada de las partes que tienen esas numerosas diferencias, no vamos a encontrar de lo que se echa de menos tal como lo hacen el resto de otros países. Es decir, que nuestra dictadura es más profunda y nosotros tendríamos que ser los primeros más sensibles para acudir a esos actos. Pero ¿qué pasa? Ese problema está ahí. Por eso yo creo que siempre es necesario que se trabaje la base del problema para encontrar la solución del mismo problema. Si de alguna forma nos presentamos a un escenario público escondiendo nuestras, digamos, vergüenzas, es que hacemos flaco favor de lo que queremos conseguir. Porque la familia no puede llevarse bien si dentro de los miembros de la misma casa no se entienden. Este es el problema. Por mucho que podemos presentarnos ante los vecinos, se nos van a ver, ellos son 5 de familia y los 5 están aquí, es decir, que aquí no pasa nada. Eso no es así. Eso no es así. Es decir, que cuando terminan las reuniones y se van a casa, cada uno entra en su habitación y nadie habla con nadie. Muchas gracias, don Entonces, ¿qué se hace Octavio. en ese caso? Muchas gracias, don Octavio. ¿Alguna réplica de don Carlos? Sí, sí, gracias. El problema del guineano es que somos unos niños mimados y tenemos que olvidarlo. Somos políticos. En la política no hay romanticismo. Es decir, yo no debo esperar que Octavio me quiera como si fuera una mujer. Nuestras discrepancias personales e incluso políticas no deberían tener lugar cuando se trata de hacer una manifestación contra el enemigo común. Nuestras discrepancias políticas y personales deben ser en casa, pero el guineano espera de que, bueno, como yo ya no hablo con tal tipo, la fracción de tal ya no habla con tal, por eso no puedo ir si tal fracción es la que ha organizado una manifestación. Son niñerías, es una reacción de niños mimados e incluso de ignorantes. Octavio, ¿me quieres decir de que todos los cameruneses, todos los congoleños que vemos ahí en París manifestando, se entienden como hermanos carnales? No, señores. Ellos saben contra quiénes luchan. Es ahí donde tienen que irse. Después de la manifestación, que cada uno vaya a lo suyo. Esto es lo que el guineano debe aprender, pero no lo hace. O que si tal no habla con tal, ¿quién ha convocado la manifestación? Ha sido Luisito. Entonces ya no me voy a ir ahí. O sea, este es el guineano. El guineano antepone las diferencias personales ante las diferencias de todo un país, cuando no debe ser así. Lo noto no solo en la ciudadanía civil, sino en los llamados grandes políticos e intelectuales que tenemos. Son los que empiezan con todo eso. Y nosotros los políticos somos los que debemos dar ejemplo y demostrar de que a pesar de la diversidad ideológica, política o individual que pueda ser, cuando se trata de manifestar contra el sistema dictatorial de Guinea Ecuatorial, todos debemos estar ahí. Ahí tenemos que ser fuente o fecuna, estar ahí todos. Y después que cada uno vaya a su casa, porque a mí nadie me da de comer, ni yo le doy de comer a Octavio ni a Luisito.
pero Guinea nos dio la vida. Si no lo tenemos en cuenta, que si vivimos, si respiramos, es gracias al suelo patrio de Guinea Ecuatorial, es porque no vamos a hacer nada. Teodoro puede salir de ahí, otro vendrá a hacer lo mismo o peor, y nosotros estaremos siempre quejándonos de lo mismo. Ya es momento. Muchas gracias, don Carlos. Octavio, ¿algo que añadir? Un minuto solo. Sí, un minuto nada más. Lo que pasa es que, bueno, de lo que ha dicho Carlos, de que en política no se tiene que quererse como amigos íntimos o como amores íntimos y todo eso y tal. Eso es así, eso es así. No se pide que cuando tú eres político, que te tiren flores, que te tiren alfombras rojas. No, no se trata de eso. Se trata de plantear amistades políticas, que no quiere decir amistades íntimas. Son dos cosas distintas. Cuando llegamos a los escenarios, el político lo que hace, un buen político, lo que hace es saludar primero a los que ha encontrado. Y no para que todos los que encuentran le vengan a saludar. ¿Me entiendes? A partir de ahí se empieza a dar sensación de que tú quieres conseguir un objetivo. Y el objetivo es consolidar el país y consolidar el país que somos las personas. ¿No? Recibir a todos por igual. Es decir, que tú eres el primero en bajarse de los hombros para sentirse de que te sientes igual como el resto. Y a partir de ahí, cualquier dificultad política que pueda haber o roces entre grupos es fácil de solucionar. Pero no lo encontramos en nuestros grupos políticos. Ha sido bien que Carlos ha extendido entre las diferentes partes que hay, porque de todos los grupos políticos que tenemos, MAIP está dividido en 4 fases. MAIP solo en 4 fases. UP o 4 más. PP ya sabemos. Y así, ¿a dónde vamos a ir con eso? Si convoca una reunión, por ejemplo, Bochoverria, otros que se llama Campañán o los otros no van a acudir. Si Oquembe convoca una reunión, el otro de UP no va a venir. Si aparece la cara de Armengol, otro que es fundador no va a aparecer. Entonces, y son exponentes importantes del conjunto de la oposición. Si esos exponentes del conjunto de la oposición no se reconcilian, ya me dirán qué es lo que vamos a conseguir. Y de así las autofelicitaciones. Es que los tenemos, Muchas gracias. la verdad es que si entramos ahí... Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, don Carlos. El debate continúa. Estamos aquí en Abate V, como siempre, Abate V Debate. Pues nos vamos para el siguiente punto. Es el siguiente. A raíz de todas esas informaciones que nos han llegado, no sé cómo bautizarlo, si me escapa la palabra, el vicepresidente del país, que es al mismo tiempo el hijo del dictador, ataca a España una vez que salió a la luz la información del, de la acusación a la cúpula directiva de la seguridad del Estado presidencial de Guinea Ecuatorial. Atacó a España, lo consideró como injerencias, según él, no pudo separar los poderes, pensó que España funciona tal como funciona Guinea, donde el poder es absoluto, que lo maneja una sola familia. A raíz de esto, de su reacción, esto podría debilitar la justicia española, por ejemplo, PSOE, que es gran amigo de Teodoro Obiang Basó, podría influir en la justicia española, y esto se queda en papel mojado. La palabra la pasamos a Octavio Ondón. Yo no creo que puede ser.
Que PSOE sea amigo del régimen tampoco no es de lo que la gente puede opinar. En política sí que existe aquello de lo que se suele decir que las apariencias engañan. Una cosa es mantener las relaciones y otra cosa es que ser amigo de un régimen, que son palabras mayores, ¿me entiende? No quiero entrar en Entonces, el debate, también la gente... quiero recordar un punto, por favor, Octavio. Después de las pasadas elecciones, lo que se llamó elecciones, Miguel Ángel Moratinos, que fue ministro de Asuntos Exteriores de España, felicitó a Obiang y atribuyó la victoria al pueblo y dijo textualmente que el pueblo ha votado masivamente al ganador de las elecciones con un 99,7%. Eso es solamente para dar un dato, ¿no? Bueno, bueno, gracias por el dato. Y en relación a Miguel Ángel Moratinos, como todo el mundo sabe, desde hace tiempo, antes de salir, antes de dejar de ser ministro, y era miembro del grupo Movimiento Amigos de Obiang. Y lleva un lobby de empresas que operan no solamente en Guinea incluso poca cosa, pero en otros países que explotan recursos naturales tal como es Angola, Costa de Marfil, creo, Congo Brazzaville, incluso y otros países africanos. Cuando hace esas declaraciones, es una manipulación que él sabe conscientemente que está manipulando la situación, porque es uno de los que deberían de saber cómo funciona el régimen de Teodoro Obiang Basoa a nivel de violación de derechos humanos. Lo que pasa es que estará en la situación de que no le queda otra cosa que decir por defender el conglomerado de empresas que van operando en esos países, sobre todo para que a lo mejor en el futuro pueda haber algunos que puedan aterrizar en Guinea si llegan a prolongar la continuidad del régimen de Teodoro Obiang Basoa. Pero eso no quiere decir que es el portavoz de PSOE, tal como después de que lo dijo, ya hubo otras reacciones, todo lo contrario de lo que dijo Moratinos. Es que en el PSOE no todo el mundo estará de acuerdo con él. Lo que pasa es que él se aprovecha de su posición en Naciones Unidas como representante de lo que él mismo bautiza de Alianza de los Pueblos. A lo del Una de asunto, las sostiene propuestas... Octavio, a lo del asunto, esos pocos miembros del PSOE que son amigos de Obiang y del sistema, ¿podrían influir en la justicia española? 2 minutos. Estos pocos amigos que ¿Puede tiene, repetir? los pocos amigos que el sistema tiene dentro del PSOE, ¿pueden influir en la justicia española para que las acusaciones en contra de los 3 miembros del sistema dictatorial se queden en papel mojado? Eso no puede pasar con España. Si es que España incluso está persiguiendo a su monarquía, y como a los muertos de hambre del régimen de Teodoro Obiang. Lo que pasa es que muchos creen que los miembros que tenga España pueden influir en la dictadura de Guinea o en la justicia española. Esto no es así. Es una apariencia, pero eso no es así. Y es más, la justicia en España, particularmente, sí que lo que sí tengo claro es que es muy lenta. No quiere decir que no es efectiva. Es efectiva, lo que pasa es que es muy lenta. Por eso digo que la gente debe pensar de lo contrario, porque si persigue a su monarquía, miembros de su monarquía que están en la cárcel, y cuánto más de lo que puede tener en Guinea. Si es que también muchos creen que por recursos naturales que tiene Guinea, entonces España estará pendiente de esos recursos. Los recursos que tiene Guinea no son importantes para ningún país de la Unión Europea. Sí que puede ser algo
que puede incrementar una de sus reservas. Por eso, si Estados Unidos es el que lleva la mayor parte de las explotaciones, el resto no tiene nada que sacar de ahí, porque Estados Unidos, en primer lugar, hace grandes inversiones que a lo mejor no lo pudo hacer otros países, aunque sí, España lo pudo hacer, pero España no tenía intención de explotar recursos en Guinea si es que no cambia la política. Y de ahí se duró mucho tiempo con las prospecciones que hizo Hepsa, que aterrizó en Guinea poco después de dar el golpe, y ya sabía que había petróleo en Guinea. Y de las propuestas que hacía el régimen de promover los cambios políticos, porque las empresas que vienen a invertir en cualquier país del mundo, lo que quieren son garantías constitucionales. Y si en Guinea no hay garantías constitucionales, y aparte de eso, que ese video, vean, que si aprueba unas becas, va detrás de esas becas para destruirlas. Y si dan ayuda de cooperación, aprovecha de ese dinero para su uso privado y engrosar sus cuentas privadas. En ese caso, lo que planteó España y el resto de la Comunidad Económica Europea es que no se debería de explotar recursos en Guinea si no cambia la política. Pero desgraciadamente vinieron los americanos. Muchas Y ahí gracias, se don acabó Octavio. la política que mantenía la Unión Europea. Se le acaba el tiempo. Toma la palabra don Carlos. Sí, muchas gracias. Yo creo que estamos hablando aquí de un país eminentemente democrático en Europa, que es España. Deseo entender y espero que la reacción del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, hijo de Teodoro Obiang Mbazo, dictador y asesino, no influya de ninguna forma a la justicia española. Porque Octavio ha dado bastantes puntos claves y ciertos, pero lo que también es cierto es que Teodoro Obiang, o Teodorín, como se quiera llamar, reaccionó a sabiendas de que hay unos elementos españoles que han trabajado para el gobierno español y justamente miembros del PSOE que están siendo económicamente mantenidos por Teodoro Obiang Mbazo y toda su familia. Vemos y vivimos los viajes continuos que esa gente hace a Guinea y estoy más que seguro que ellos intentarán persuadir la justicia española, pero yo espero que esta vez no van a tener ningún éxito porque al fin y al cabo la justicia deberá reinar en cualquier sitio, en España también. En España también. Por eso no creo que Teodorín va a tener éxito con sus amenazas. De hecho, está demostrando justamente lo que son. Él confunde el poder jurídico con el legislativo. Quiere amenazar o amenaza a España. ¿Qué derecho y qué poderes tiene él de amenazar a España? Es el analfabetismo político del desgobierno de Teodoro Obiang Mbazo. Eso es lo único que puedo decir en eso. España no va a ceder a toda esa cosa, por mucho que Moratinos y compañía lo intenten. Muchas gracias, don Carlos. Octavio, ¿tiene algo que añadir? Bueno, yo no creo que de 2 minutos. los que Carlos dice que hacen los viajes continuos a Guinea, aparte de Moratinos, yo creo que a lo mejor puede referir a Bono y Ábalos, Claro, otros. sí. Bueno, de eso también hay que tener un matiz, que muchos tampoco no analizan. Por ejemplo, las empresas concretas españolas en Guinea, aparte de aquel que se expulsó, que era de la empresa de pesca, no me identifico con otra empresa más. O aquel que tiene una clínica de fertilización en Oya. De las empresas que pueden tener allí los que viajan a Guinea, lo dudo.
Sí que había ahí una oficina económica de España en Malabo que se dedicaba a orientar posiblemente a los que pueden ir a Guinea a invertir. Y esa oficina ya se ha desmantelado, porque después de la explotación de materias primas ya no se veía nadie que quería ir a invertir a Guinea. Y por parte de España no hay ninguna gran empresa que se conozca. Esos supermercados de Abaya, que tampoco no son de España. Puede haber colaboradores comerciales de los que son propietarios de esos negocios, pero no es lo más importante que tiene, que puede presumir influir en un país tal como es España, en Guinea. Los viajes que muchos ven para Guinea no es nada más de que Norteamérica es el que saca petróleo, y todo el petróleo que saca lo paga en metálico y dejan el dinero al gobierno de Guinea. Y el gobierno de Guinea ya se arregla de lo que quiera. Ahora bien, conociendo bien tal como es nuestro país, nos gusta mucho la moda española. Nos gusta comprar todo en España. En ese caso, España se convierte en un proveedor, igual como es proveedor China, igual como es proveedor Francia, igual como es proveedor cualquier país de los que van comprando cosas. Ahora bien, de lo que compra España en el gobierno de Guinea en España serán maquinarias, vehículos, ropa, zapatos, refrescos, etcétera, etcétera. Pero en grandes cantidades económicas. Y así los empresarios españoles hacen negocios en sentido de que ese tipo de negocios de la compra que hace el gobierno de Guinea a España no serán de las típicas compras de que uno coge el avión, te vas a Corte Inglés, compra lo que quieras, llena un contenedor y lo llevas a Guinea. Eso no será así. Será en otros términos. Y en esos términos también hay un flujo económico más importante. Y de ahí, por ejemplo, vamos a suponer que el que le ha vendido, vean, maquinarias o el acero para las construcciones de otras entidades que van creando en Guinea, petróleo, etcétera, etcétera, que será un cúmulo de millones, ahí en donde el empresario, que son los que confían la clase política española, pregunta de que, a ver, el que pide para venir a comprar, ¿quién es? Y tal como todo el mundo sabe, van a decir que el presidente de Guinea, porque ahí es el único pagador. Entonces, el empresario va a preguntar, ¿y quién le conoce? Si no es uno que ha estado en el gobierno, no tendrá buenas relaciones con otras personas. Y de así se puede elegir a cualquiera. El que ha estado el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro, o sea, presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Y esos vienen a raíz de las comisiones que compran, que les pagan esas empresas, y posiblemente para consultar por si acaso quieren más cosas, para ganar más confianza. De ahí vais a ver esos múltiples de viajes que no son ni siquiera políticos, simplemente para eso. Pero muchas veces se confunde de la actividad empresarial con lo político. Mientras que esa gente normalmente viene, sí, o bien por aprovechar de que, oye, tenemos un problema aquí, por ejemplo, en el caso de Muchas José gracias, Bono, que es notario. seguido más Quiero o hacer menos. un recordatorio. Tenemos Sí. una foto que tenía que traer, donde Zapatero, José Bono y algún otro miembro de PSOE están en Guinea en viajes de negocios. Hablamos de políticos, no hablamos de empresarios. Sí, 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 en ese tipo de viajes precisamente, para eso, para eso. Por eso nosotros lo analizamos, desde mi formación lo analizamos, viendo las perspectivas, nos preguntamos, a ver, con esa gente no se va a encontrar que reúnen con la oposición, porque no van ahí en viajes políticos, van en viajes de negocio. ¿Y qué tipo de negocios hay? Entonces, ¿qué pasa? Los que están en la oficina que había dicho, la oficina económica de España ahí, entonces nos informan más o menos de lo que hacen ahí. No hay nada más que intentar primero cobrar de las comisiones, lo que vienen a cobrar de parte del único pagador,
y ver las posibilidades que tienen las empresas para ir a invertir en Guinea. Son gestiones que hacen ahí, nada más. Pero de política, gran cosa no lo van a encontrar. Pero En el caso de José Bono, por ejemplo, en el medio viaje tienen... que ha hecho ahí, como ha sido presidente de Cámara de Diputados en España, y cuando el gobierno de Guinea quería tener las dos cámaras, un parlamento bicameral, ellos no sabían cómo funciona eso. E incluso hasta ahora siguen haciendo disparates, por mucha asesoría que puede tener. Entonces, José Bono dedicó ahí cerca de 3 viajes para indicarle cómo funciona y quiénes deberían de ocupar los cargos, y tampoco sabían por cada escaño en Senado cuántos diputados tendría que tener cada uno. O sea, hay montones de cúmulo de problemas que tienen esa gente para que eso funcione. Muchas gracias, Y que Octavio. no va a funcionar porque nunca han querido hacer bien las cosas. Muchas gracias. Don Carlos, ¿tiene algo que añadir al respecto de lo que Sí, ha sí, dicho? sí, sí, sí. Teniendo Sí, en cuenta que no, tenemos en España lobbies que actúan entre... es que no acabo, ahora mismo no acabo de entenderle al compañero Octavio, porque cuando hemos hablado de los viajes de Moratinos, de Bono y tal, nadie ha hablado de política. Por eso, la mayor parte de las fuerzas políticas de la oposición hablamos de que esa gente es parte de la nómina de Teodoro Obiang Basso. No, nunca se ha hablado de que van ahí como políticos, no, sino que van ahí para cobrar. Pero lo que sí también debe ser cierto es que le han ayudado muchísimo para que se mantenga donde está. Y en su día, quizás, cuando las cosas llegan a cambiarse en Guinea, vamos a exigir al gobierno de España tomar medida a esa gente, porque nos ha estado fastidiando durante décadas. Y lo triste que acabo de escuchar de Octavio, claro, no ha sido un error intencionado, el querer explicar cómo funcionan las cámaras en Guinea como si fuera un país democrático. Si esa gente, si Bono ha viajado ahí para instruirle a esa gente, ¿por qué no les ha instruido democratizar el país? Porque cada vez que han ido ahí y han regresado, las cosas han ido de peor a pésimo. En Guinea Ecuatorial, que tú seas parlamentario, que tú seas senador, que tú seas no sé qué, no dices absolutamente nada. O sea, en Guinea nada funciona. Por eso, cuando hablamos aquí de cámaras, de Senado, de Parlamento en Guinea Ecuatorial, es una pérdida de tiempo porque esas cosas no funcionan ahí, ni van a funcionar mientras sigue este sistema. Muchas gracias, don Pero vamos a Carlos. ver una cosa. Un minuto, Octavio, un solo minuto. Sí, vamos a hacer una cosa, Carlos. Si alguien te pide de que quiere aprender, ¿tú qué vas a hacer? ¿Enseñarle para que aprenda o decirle que lo que te voy a enseñar, como yo sé que no te va a servir, entonces no te voy a enseñar? Enseñarle para que lo lleve a cabo. Ya, pero Para tú que no lo vas a lleve a obligar. cabo. Una cosa, Sí. cuando yo saqué carrera de conducción en España, Mm. el profesor de autoescuela nos decía que a unos no querían obedecer de lo que le dice. Entonces el profesor le decía, mira, para que yo te apruebe de que ya has superado el examen, primero tienes que hacer de lo que te enseño. Después de que ya tienes el carnet, tú ya puedes hacer lo que a ti te da la gana. Exactamente igual. Es decir que a esos países, no solamente Guinea, a esos países africanos dictatoriales, tienen más asesores fuera que de dentro que le pueden servir. Incluso le asesora, le enseña. Pero ya no será culpa de esa gente el que no se lo llevan a cabo. Yo te lo voy a... Si tú observas las primeras visitas que tenía Moratinos con Obiang, Moratinos quería democratizar a Obiang.
Y Obiang no le ha hecho caso en ninguno de los... Porque si observas en el último viaje de lo que dice cuando viaja con Fraga, y Obiang vuelve a repetir el mismo discurso y le replica Moratín, de que usted siempre repite lo mismo y de lo que te han hablado antes, nunca lo pones en práctica. Estamos aquí escuchando las mismas palabras de siempre. Es como si estás debatiendo con un opositor, ¿me entiendes? Es decir, que se le puede asesorar, ya no es problema de esa gente si es que no lo quiere llevar a cabo. Es su problema desde el momento, es su problema desde el, perdón, es su problema desde el momento en que le está enseñando a su alumno y este alumno, dale que dale, no quiere aprender, intencionadamente le dice al maestro de que no voy a hacer tal como me estás indicando y tal como me estás enseñando. ¿Qué debe hacer ese maestro? Mandarle a freír gárgaras al alumno. Pero desde el momento en que el maestro, en ese momento que es Bono o Moratinos, desde el momento en que, sabiendo que Teodoro no cambia su estilo de política, pero están yendo ahí, es porque nos están perjudicando. Están yendo ahí a cobrar y no para hacer el cambio, y no para enseñarle la democracia a Teodoro, sino para cobrar, porque ellos dicen en ese momento, me importa un rábano lo que haga. Yo solo voy, le digo unas cuantas palabras, cobro y vuelvo a España y punto. Es que son tan culpables. Vamos a ver, Carlos, estamos en lo mismo, Usted no va a obligar a nadie, aunque sea político, de que haga las cosas de la forma que tú lo quieres hacer. Si es que no eres el primero, si es que no eres el primero en hacerlo. Incluso no solamente asesores extranjeros, de los mismos que le rodean en PDG, si se han cansado con él, entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿Matarte a sí mismo? Dejo, pero si es lo que... La culpa serán de los guineanos que no le pueden apartar al lado para que se quede solo. Será la culpa de aquellos que le rodean, pero no será aquellos que vienen para aconsejar, si es que lo pide. Si de alguna forma ellos vienen a cobrar sus comisiones, no son ellos que le han dicho que compren España. Ellos tienen que cobrar su dinero porque va en beneficio del empresario español y en términos generales de todos los españoles. De los lobbies también, ¿no? He hablado de la política y no del comercio. He hablado de la política. Pero lo que más hacen ahí es el comercio, es lo que te he dicho. Pero antes. ¿dónde están las empresas españolas que operan en Guinea? ¿Cuáles son? Es que no hay. Ya, entonces, es que no hay. Lo que he dicho antes, que el dinero que sale del petróleo y gas que explotan los americanos es el que el gobierno de Guinea invierte fuera para comprar. ¿Qué compra? Y ellos vienen para cobrar esas comisiones. Pero ¿qué es lo que compra el gobierno guineano en España? Si no se ve nada, mira, si no se ve absolutamente nada. Mira, de las obras que hacen ahí, de lo que van construyendo ahí y de sus propiedades, coches, no es poca cosa. Ya. Porque cada uno de los miembros de la familia presidencial pide cualquier tipo de capricho. Ya lo ves con lo que gasta Teodorín. Damos por punto. Ahora quiere vender un yate que vale 200 y pico de millones. Octavio, si tiene algo que añadir, 5 segundos. Y estamos por determinado el punto este. 5 segundos, si tiene algo que añadir. O podemos continuar con el siguiente tema. Sí. Con el siguiente punto, mejor dicho. Sí. Bueno, muchas gracias. Desde Abba TV agradecemos también a los que nos siguen, a los contertulios que hacen que este programa sea cada vez más real. Vamos a continuar. Nos vamos con el último punto dentro del mismo tema. A raíz de todas esas informaciones, las imputaciones y la muerte, supuesta muerte de Obiang, que hay rumores hace más de 48 horas
Hasta nos ha llegado un vídeo que hemos tenido que publicar en ABA TV sobre la muerte de Obiang, donde su director general de la prensa afirma que Obiang se falleció en el avión cuando intentaron llevarlo a Francia. El vídeo nos llegó. No sabemos cómo. No sabemos cómo se hizo. Si se consultó a la familia real, a la presidencia. Esto podríamos decir que estamos en el ocaso del sistema dictatorial. Respecto a todo esto, la muerte de Obiang y las informaciones que nos salen a la luz, estamos en el ocaso del sistema dictatorial. La palabra la pasamos a Octavio. ¿Está Octavio? La palabra para... Ah, vale. Bueno, siempre la gente puede pensar que es así. Y lo que la gente debería de tener en cuenta de que si suceden esos acontecimientos, la oposición lo ha planteado muchas veces. La muerte del dictador no supone el fin del sistema. Ojo. Incluso es un fracaso de la oposición. El muerte de la oposición. Porque la oposición debió de procurar ese extremo de que reaccionar conjuntamente para conseguir poner al tirano ante los tribunales. Pudo ser el mejor objetivo y el mejor resultado, ponerle ante los tribunales. Porque si Obiang muere de la forma que se comenta, que empieza a darse cuerpo de la verdad, de los hechos, la verdad es que se va toda la historia de Guinea. Tanto del régimen de Macías como de los 43 años que ha estado amargando la vida de los guineoecuatorianos. Se va todo. Es que si no hay un testigo como vean de lo que ha pasado en Guinea, ¿a quién más? Ahora, lo que es previsible, que todas las, digamos, culpas y los hechos se le va a atribuir, porque también se sabe que es el principal exponente de lo que salen las informaciones de esas declaraciones que dicen que Alfonso Mucuy ha hecho en Bruselas. Eso lo indica todo, de que es el autor y el dirigente de esos hechos, el principal. Pero habrán algunas cosas que el resto de sus colaboradores, que también ya tenían cuota de poder, han hecho por su cuenta, sabiendo que dentro de la cuota de poder no le va a exigir responsabilidad. Y eso es lo que estamos viendo, de que se mata a alguien y no hay investigación. Ni la detención policial, ni judicial. Se mete a alguien en la cárcel, no tiene asistencia jurídica, ya no digamos sanitaria, ni siquiera de visitar a los familiares. O sea que una arbitrariedad total, de que cualquiera del entorno del resto de todo lo que habían pasado ya presumía de tener esa cuota de poder, incluso para quitar la vida a cualquiera. Y que esto no llega a los tribunales. Y lo hemos escuchado en diversos audios donde una mujer se presume de eso. Monuavin, me borba kabayu borba sabayu bo. Ingurisia ay kiratie. Manajan makana o kibo viwa weyen ingurisia ay ratie. Imagínate eso, Imagínate. Cosa que es volando en cualquier país del mundo, aunque siendo dictatorial, pero en Guinea ya se ha dado la barra libre de que públicamente
o discretamente, en cualquier situación, tú puedes matar a alguien y no te va a pasar absolutamente nada. Muchas gracias, Octavio. La ¿Sí? palabra la pasamos a don Carlos Abaga. ¿Es el ocaso del sistema? Sí, muchas gracias. El sistema empezó a sufrir su ocaso, ya van más o menos 4 años, 4 o 5 años, pero estamos culminando ya todo eso. Lo que ha dicho Octavio es cierto. La muerte de Teodoro Obiang Baso no supone el fin del sistema dictatorial, porque los 43 años que ha estado en el poder, él ha conseguido formar una red de criminales, de asesinos, de estafadores, de secuestradores, de todo. Pero si se muere, él ya tiene unos 85 años. Yo no voy a exigir aquí de que espere hasta que haya el cambio para que le llevemos a la silla de los acusadores. Cuando hubo el juicio en Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler no estaba. Ya se había suicidado. Pero los que se quedaron fueron juzgados. Es lo mismo que se va a hacer en Guinea Ecuatorial. Y ya no estamos en tiempo de Macías, donde cada uno puede decir, no, yo solo cumplía órdenes, y el otro y el que ejecutaba no permitió que Macías pudiera hablar, que es Teodoro Obiang Baso. Los 43 años nos han abierto los ojos y las mentes, y el pueblo guineano está viendo quiénes están abusando del poder en Guinea Ecuatorial. No solo Teodoro Obiang Baso, no solo él. Como bien lo ha dicho Octavio, pero a nivel de la ciudadanía, ser miembro familiar de Teodoro Obiang Baso y ostentar un cargo en el gobierno de Teodoro Obiang Baso le da pleno derecho a esa persona a hacer cualquier cosa en nuestro país porque tiene esta inmunidad. Los que están en Guinea saben buenamente quiénes están abusando a la ciudadanía guineana y cómo lo están haciendo, de tal suerte que si Obiang Baso llega a morirse mañana o que ya está muerto, la justicia seguirá reinando y se va a hacer justicia en Guinea Ecuatorial. Al resto de los dirigentes, hasta aquellos que intenten arrepentirse a la última hora, porque no va a valer. No va a valer. Göring y compañía también lo hicieron aquí en Alemania y fueron juzgados. Eso es lo que puedo decir. Con la muerte de Teodoro, el sistema sigue en pie y hay que combatirlo para acabar con toda esa escoria de asesinos que están ahí y democratizar nuestro país. Muchas gracias, don Carlos. Octavio, si tiene algo que decir, tiene un solo minuto. Si tiene algo que añadir. Sí, mira, la gente tendría esperanza y con mucha razón, porque el principal exponente, si llega a ser de que ya es fiambre, un fiambre que se ha estado esperando 43 años y pico, imagínate qué esperanza pueden tener la gente. La gente puede tener esa esperanza. Al menos, de que se puede también tener otra esperanza de la voluntad de los que hemos escuchado la lista, que van a ir a la reunión de mañana, sin Obiang Baso, aunque quiere decir que en presencia de Obiang Baso. Ya nos resucitarán Obiang Baso para que le veamos todos. Porque si tanto desmentir en 48 horas, que ya vamos de camino a 72 horas, no es nada más que enseñar a Obiang Baso, donde se ha dicho que ha ido de visita con el expresidente de Sao Tomé y Príncipe. Solo bastaría esas imágenes que sean de actualidad y que le veamos mañana, han dicho a las 10 o las 12. Bueno, por ahí. Que no tarda mucho en llegar a las 12 del día siguiente para que veamos que efectivamente sigue en vida. Pero si llega a confirmar que se ha ido, entonces
otra esperanza sería de la capacidad del resto de esos grandes miembros del PDG para asumir la responsabilidad y solucionar las cosas a favor de la población de un proceso de transición. Porque si pretenden prolongar la dictadura, seguro, tal como lo ha dicho Carlos, encontrará la oposición ya todavía más preparado para seguir luchando. Pero sí, se puede pronosticar que la lucha ya no será demasiado larga, tal como ha sido antes. Se puede esperar. Muchas gracias. Gracias a los dos contertulios, Carlos Abada y Octavio Ndonjue. Siempre son bienvenidos en este programa. Han estado a la altura, como siempre, como les tienen acostumbrado en ABA-TV Debates. Muchas gracias. Os prometo que dentro de poco tendremos algún otro debate, no tan lejos, en este mismo espacio, ABA-TV Debates. Una vez más, gracias y damos por punto final a este encuentro de hoy. Muchas Vale, gracias muchas gracias. y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta la próxima.